Bendecido día, jóvenes, estudiantes de 10º grado. Bienvenidos a su clase número 2 de Historia de Honduras. Les saluda Otilia Yamilet Martínez, maestra del área de Ciencias Sociales y docente del Instituto Froilán Turcios del municipio de San Francisco de Becerra, departamento de Olancho. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es relación comparativa del desarrollo histórico de Honduras con América y el mundo. La expectativa del obra es la siguiente: asocian críticamente el desarrollo histórico de Honduras con América y el mundo. Bien, jóvenes, comenzaré la clase diciéndoles que en el terreno o campo de la historia es importante la incidencia del tiempo histórico en el desarrollo de los hechos que estamos estudiando. ¿Qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender que debemos estudiar los acontecimientos en el marco de su época para entender o comprender sus causas y consecuencias. Por eso es interesante que si se analiza una porción de la historia, no se debe obviar o dejar a un lado aspectos coyunturales, porque si es así, se pierde el sentido de los hechos. En la historia debemos estudiar los sucesos más allá del paso del tiempo, ya que nos dan las herramientas para situarnos en otro momento de la historia. Y cuando hablamos de desarrollo histórico de Honduras con América y el mundo, podemos mencionar que así como cada país tiene su periodización de la historia, el mundo también lo tiene. En este caso, vamos a hablar de dos de las periodizaciones históricas del mundo, comenzando con la periodización número 1, que es la periodización tradicional. La periodización tradicional se divide en prehistoria e historia. La prehistoria, que se dio antes de la escritura, fue una época muy larga, comenzó con la aparición de los primeros seres humanos. Y la historia, que inicia con la invención de la escritura. En la prehistoria podemos hablar que se dieron dos edades muy importantes: la edad de los metales o edad de piedra. La edad de piedra, en la edad de piedra se dio lo que fue el paleolítico, que es cuando se comienza a trabajar con la piedra de manera rudimentaria; el mesolítico, que aquí ya se trabaja de una manera pulida; y el neolítico, que ya lo hace de una manera perfeccionada. También tenemos la edad de los metales, y con la edad de los metales se comienza a trabajar con el cobre, bronce y hierro. Continuamos con la historia. Y la historia, pues mencionábamos anteriormente que se dio con la invención de la escritura. En la historia hay 4 edades importantes, como por ejemplo la edad antigua, que inicia 4000 años antes de Cristo con el surgimiento de la escritura y las primeras civilizaciones como los sumerios. Termina en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, que la Edad Media se da del año 476 después de Cristo hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Podemos mencionar que la Edad Media fue un periodo muy largo con una duración de 1000 años y tomando en cuenta 10 siglos. La Edad Moderna se dio de 1453 después de Cristo hasta la Revolución Francesa en el año 1789. La Edad Moderna también se le llama la edad de descubrimiento, pues aquí se descubrió América y se dieron algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo el desarrollo del comercio, el aumento de la población, reforma religiosa, el renacimiento, la ilustración y algunos avances técnicos, como por ejemplo la brújula, la pólvora, la imprenta y el papel. Tenemos por último la edad contemporánea. Esta edad se dio de 1789 a la actualidad. Aquí mencionamos algunos aspectos importantes, como por ejemplo avances tecnológicos, invención de máquinas, nuevas fuentes de energía, desarrollo industrial y algunos avances políticos, pues muchos países ya tienen un régimen democrático. Continuamos con la segunda periodización de la historia del mundo, y es la periodización materialista. La periodización materialista se dividió en comunidad primitiva y civilización. La comunidad primitiva es el modo de vida que está determinado por un bajo nivel de fuerzas productivas.
En la comunidad primitiva se dio lo que fue el salvajismo y barbarie. El salvajismo, pues como su palabra lo dice, pues eran personas que carecían de desarrollo moderno, vivían en cuevas de árboles, se dedicaban a la caza, a la recolección, eran nómadas, andaban de un lugar a otro y socialmente eran igualitarios. El barbarie, que gracias al dominio de la agricultura y de la ganadería, el grupo social se vuelve sedentario y productor de sus propios alimentos. Continuamos con la civilización, y la civilización podemos decir que es un sinónimo de progreso. En la civilización podemos hablar de 4 periodos importantes, como fue el esclavismo, el feudalismo, capitalismo y socialismo. En el esclavismo, pues hablamos que se dieron 2 clases fundamentales, que eran los esclavos y los señores esclavos. En el feudalismo, pues se daba lo que era el sometimiento de una persona por otra. O sea, una persona ejercía poder sobre la otra y la persona que era sometida no tenía ningún tipo de derecho ni remuneración. Luego se dio lo que fue el feudalismo. El feudalismo fue una organización social y política de relaciones de vasallaje. O sea, el vasallo estaba al servicio del señor feudal a cambio de ciertos beneficios. Continuamos con el capitalismo. En el capitalismo también hay 2 clases fundamentales, que son el empresario capitalista y el obrero asalariado. En otras palabras, burguesía y proletariado. Algo muy importante del capitalismo es que las relaciones de producción son de explotación. El capitalismo genera plusvalía, sinónimo de riqueza, pero esto se da por el trabajo de los obreros. Tenemos por último el último periodo de la civilización, que es el socialismo. Esta se da del tránsito del capitalismo al socialismo a través de la lucha de clases. Y el objetivo principal es una sociedad más justa e igualitaria. Jóvenes, hasta aquí hemos estudiado 2 de las periodizaciones del mundo, la tradicional y la materialista. Y nos damos cuenta de que se hace una fuerte crítica a estas 2 periodizaciones, pues estas 2 periodizaciones son eurocentristas, es decir, que toman a Europa como eje central del desarrollo, olvidándose de algunas culturas importantes, como por ejemplo la china, la hindú y las americanas anteriores a la llegada de los europeos. Es por eso que a continuación plantearemos una periodización de la historia de Honduras y de América Latina. Esa periodización de la historia de Honduras y de América Latina se divide en 3 épocas. Comenzamos con la época prehispánica. Como su palabra lo dice, prehispánico se refiere a los primeros pobladores o a nuestros aborígenes. En la época prehispánica se dio la prehistoria con subperiodos que eran cazadores y recolectores, que esta fue una etapa muy larga y de progreso cultural muy lento. Se dieron los agricultores incipientes, que es aquí cuando el hombre siembra, se vuelve sedentario y productor de sus alimentos. También en la época prehispánica tenemos la historia. En la historia se dio el preclásico o formativo. En el preclásico o formativo, pues aquí podemos hablar que se dio el crecimiento de la población, el sedentarismo total, y surgió una gama de actividades como por ejemplo los artesanos, los comerciales, científicos, existieron las jefaturas y los cacicazgos. En el clásico, pues, se da un desarrollo de la ciencia, la matemática, astronomía, agronomía, medicina, se dio la arquitectura monumental, como por ejemplo la construcción de pirámides y templos. Y en el posclásico, pues en el posclásico podemos mencionar que aquí ya se da un contacto con la cultura europea. Continuamos con la etapa número 2, que es la etapa colonial. Sus características son descubrimiento y conquista de 1492 a 1542.
Organización jurídica administrativa del Imperio Español por la familia Habsburgo de 1542 a 1700. Hablamos también aquí de una reforma imperial bajo la familia Borbón de 1700 a 1808. Y por último mencionamos el declive e independencia de 1808 a 1825. Continuamos con la última época, que es la época republicana. Aquí sus características son formación del Estado Nacional Centroamericano de 1821 a 1839. Formación y fractura del Estado, periodo de anarquía en Honduras después de la Federación Centroamericana de 1839 a 1846. Otra característica importante es la inserción definitiva del mercado mundial capitalista e inicio de la modernización del Estado Nacional. Hablamos de una segunda etapa en la modernización del Estado Nacional, populismo y desarrollismo, modelo de industrialización. Este se dio de 1949 a 1982. También podemos mencionar el estancamiento del desarrollismo, democratización y alineamiento de a la estrategia norteamericana de Guerra Fría de 1982 a 1990. Y por último hacemos mención de una tercera etapa en la modernización del Estado Nacional, consolidación democrática, posguerra fría, ajuste económico y crisis. Esto se refiere al modelo neoliberal de 1990 a la fecha. Bien, jóvenes, hasta aquí culminamos la clase del día de hoy, tomando en cuenta que miramos 2 periodizaciones de la historia del mundo y una periodización de la historia de Honduras y América Latina. La asignación, la tarea que van a desarrollar es contestar las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es la crítica que se le hace a la periodización tradicional y a la marxista? Número 2, ¿por qué es importante conocer el desarrollo histórico de Honduras y el mundo? Las van a contestar en su cuaderno y van a enviar sus tareas a sus maestros. Muchas gracias por su atención. Esperamos verles pronto. Cuídense, sigan en casa realizando sus tareas y estudiando mucho. Dios les bendiga.